niño nació el 6 de septiembre de 2001 en el hospital de Línea, maternidad de Línea. Su primer año fue un año normal, es decir, su desarrollo psicomotor fue un desarrollo normal. No, nada que en realidad a mí me preocupara y yo viera que había una posibilidad de un diagnóstico o una enfermedad en él. Caminó al tiempo normal que debe caminar, pero al año, exactamente al año, el niño comenzó con una pequeña distensión abdominal. Busqué en el William Soler amistades, le ingresé, le hice un estudio completo y no tenía ningún problema. Pero los rasgos físicos de Samuel sí le preocupó mucho a la genetista. Entonces comenzaron a hacer un estudio óseo y a los 6 meses de eso llegaron al diagnóstico de la enfermedad metabólica que tiene él, que es un mucopolisacaridosis tipo Hunter. El único paciente que se le comenzaba a dar un seguimiento en Cuba con estas características era Samuel, porque en Cuba no existe especialista en Hunter. El niño comenzó con crisis muy continuas de la enfermedad. La enfermedad empezó a manifestarse de una manera muy agresiva. ¿Cuál es el origen de la enfermedad de Samuel? Le falta una enzima en la sangre que es la que elimina el azúcar. La enzima se llama hidronato 2-sulfatasa, que su nombre comercial es Elaprase, que es el nombre que tiene este tratamiento. Es decir, un tratamiento sustitutivo de enzima. Es decir, la enzima defectuosa de él o la carencia de esta enzima se pasa como la insulina en los diabéticos. En caso del endovenoso, un suerito que se pasa una vez a la semana. Este suero cuesta 2.700 euros en caso de un país, es decir, con esta moneda, y en caso de Estados Unidos es 2.700 o 2.500 dólares. Yo como madre necesitaba hacer todo lo que estuviera en mi alcance para lograr esta terapia del niño. Después de muchos años, 8 años, de estarme entrevistando con ellos y prometerme la terapia, finalmente me sentaron hace 1 año y medio y me dijeron de que Cuba no tenía presupuesto para pagarle al único niño con este padecimiento en el país. Y ellos lo que lograron fue una chequera para ayudar a pagar el consumo de electricidad. Me dijeron que no podían ayudarme con la terapia del niño, que es una terapia crónica, por supuesto, y que cuesta 100.000 dólares al año. Cada vez que ha estado en un hospital, él ha entrado, ha estado grave 15 días y ha estado grave hasta el domingo y el lunes ha salido de alta, sin explicación para ellos. Para mí la tiene toda, porque mi hijo, es decir, Dios se manifiesta en él todos los días. Samuel tiene 13 años, va a cumplir 14 años y según ellos el pronóstico de vida no llegaba ni a los 8 años. La terapia ha sido siempre la esperanza de todos, pero no se ha podido lograr precisamente por la situación económica. El niño prácticamente está vivo por obra y gracia del Señor. En realidad, si el niño no tiene casi encima, no se explica cómo está aquí. Yo me lo explico simplemente: mi hijo, el Hijo de Dios, está aquí porque el Señor quiere, se está manifestando en él. La vida de mi hijo ha servido para que muchas personas conozcan la existencia de Dios y me tocó tiempo entender eso. Me tomó mucho tiempo entender que el Señor todo, es decir, es el médico por excelencia, que Él es el que lo logra todo, que uno no se puede afanar. Y sí, soy cristiana, sí, creo en Dios y todo eso, pero también me siento en la obligación de luchar por un tratamiento para Él, porque todo el mundo tiene ese derecho. El único paciente en Cuba, un país reconocido como una potencia médica internacional, con unas posibilidades económicas, es decir, que aparenta tener unas posibilidades económicas para todas estas cosas. No entendí nunca cómo es posible. Quiero agradecerle a la iglesia por orar siempre por mí, y le oro a ustedes, y que siempre lo voy a caer con mi corazón, y que siempre lo voy a pedir a Dios que los cure, que los quite sus enfermedades, que no pasen peligro. Siempre los voy a querer. Un beso.